El viento caliente de Texas llevaba consigo el polvo rojo del desierto y la amarga realidad de los sueños rotos. Margaret O'Sullivan permaneció inmóvil frente a la pequeña escuela de madera de Esperanza Valley, con las llaves aún temblando en su mano enguantada. Sus ojos verdes, heredados de sus ancestros irlandeses, contemplaron por última vez las ventanas empañadas donde durante 2 años había enseñado a los niños del pueblo a leer, escribir y soñar con un futuro mejor que el que les ofrecía aquel territorio implacable. Señorita O'Sullivan, la voz áspera del alcalde Morrison, la sacó de sus pensamientos. El hombre se aproximó con pasos pesados, levantando pequeñas nubes de polvo con sus botas gastadas. Su rostro curtido por el sol mostraba una mezcla de pena genuina y determinación inevitable. Lamento mucho que las cosas hayan llegado a este punto. Usted sabe que apreciamos su trabajo, pero sin fondos del condado. Margaret asintió lentamente, apretando los labios para evitar que temblaran. A sus 26 años, había dejado atrás la relativa comodidad de Boston para aventurarse en el oeste, movida por el noble ideal de llevar educación a los rincones más olvidados de América. Ahora, con apenas $30 en su pequeño bolso de cuero y sin familia a la que recurrir, se enfrentaba a la cruda realidad de la supervivencia en un mundo que no perdonaba a las mujeres solas y sin recursos. ¿Qué opciones tengo, señor Morrison?, preguntó con voz firme, a pesar del nudo que se formaba en su garganta. Su acento irlandés, suavizado por años en Boston, pero aún perceptible, agregaba una cadencia musical a sus palabras que contrastaba con la dureza del momento. El alcalde se quitó su sombrero y se rascó la cabeza calva, claramente incómodo. Bueno, señorita, he estado preguntando por ahí. La señora Hendricks necesita ayuda en la pensión, pero solo puede pagar $5 al mes y comida. O podría intentar en el salón de Maggie, aunque no creo que sea apropiado para una dama de su educación. Margaret sintió un escalofrío a pesar del calor sofocante. La pensión de la señora Hendricks era conocida por albergar a los trabajadores más rudos del pueblo y trabajar en el salón. Esa opción ni siquiera merecía consideración. Sus ahorros apenas le alcanzarían para una semana más en la habitación que alquilaba encima de la tienda general. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rojizos que hacían que las montañas lejanas parecieran estar en llamas. Margaret observó cómo los últimos rayos se filtraban a través de las ventanas de la escuela, creando patrones de luz y sombra en el suelo de madera donde tantas veces había caminado entre los pupitres, guiando a sus pequeños estudiantes a través de las complejidades del alfabeto y los números. «Tendré que pensarlo», murmuró finalmente, guardando las llaves en su bolsillo. «Gracias por su honestidad, señor Morrison». Mientras caminaba por la calle principal del pueblo, Margaret pudo sentir las miradas de los habitantes seguir cada uno de sus pasos. Esperanza Valley no era más que una colección de edificios de madera y adobe apiñados a lo largo de una carretera polvorienta. Pero para ella había representado la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. Ahora, con la escuela cerrada y sin perspectivas claras, se sentía como una extraña en el lugar que había llamado hogar. La tienda general de los McCready estaba llena del aroma familiar de cuero nuevo, especias y tabaco. Sarah McCready, una mujer robusta de mediana edad con el cabello gris recogido en un moño apretado, levantó la vista de su libro de contabilidad al ver entrar a Margaret. «Oh, querida», dijo Sarah con genuina compasión, «escuché la noticia sobre la escuela. Es una verdadera lástima. Esos niños necesitan educación más que nunca». «Oh, es la realidad de los tiempos difíciles», respondió Margaret, tratando de mantener la composición. «Señora McCready, me preguntaba si conoce de algún trabajo disponible en el pueblo o en los ranchos cercanos.
Cualquier cosa honesta estaría bien. Sara frunció el ceño, claramente pensando. Bueno, es gracioso que menciones los ranchos. Justo esta mañana Sam Mackenzie estuvo aquí recogiendo suministros. Ese pobre hombre está desesperado buscando ayuda con sus pequeños. Desde que perdió a su esposa hace 2 años, ha estado tratando de manejar el rancho y cuidar a 3 niños él solo. Margaret había oído hablar de Samuel Mackenzie, aunque nunca lo había conocido personalmente. Era dueño de uno de los ranchos más prósperos de la región, un escocés que había llegado a Texas 10 años atrás y había construido un imperio ganadero a través del trabajo duro y la determinación. También había escuchado susurros sobre su tragedia personal. Su joven esposa había muerto en un accidente, dejándolo solo con 3 hijos pequeños. ¿Qué tipo de ayuda está buscando?, preguntó Margaret, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Honestamente, querida, creo que necesita una esposa. Sara bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Esos pobres niños necesitan una figura materna. Y Sam, bueno, ese hombre está al borde del agotamiento. Maneja todo el rancho durante el día y luego trata de ser padre por las noches. No es sostenible. Margaret sintió que sus mejillas se ruborizaban. Señora Macready, no puedo quiero decir, apenas conozco al hombre. Oh, no estoy sugiriendo nada inapropiado. Sara agitó la mano rápidamente. Pero Sam es un buen hombre, Margaret. Honesto, trabajador. Y esos niños, bueno, simplemente rompen el corazón ver cómo luchan. El pequeño Tommy apenas tiene 4 años y trata de cuidar a su hermana bebé. No es justo para ninguno de ellos. Esa noche, en la pequeña habitación que alquilaba, Margaret se sentó junto a la ventana, observando las estrellas que brillaban con una intensidad que nunca había visto en Boston. El silencio del desierto era profundo y completo, interrumpido ocasionalmente por el aullido lejano de un coyote o el murmullo del viento entre los matorrales de salvia. Se encontró pensando en los niños Mackenzie, imaginando sus pequeños rostros y la confusión que debían sentir por la ausencia de su madre. Como maestra, había visto demasiadas veces el impacto que la pérdida de un padre tenía en los niños. La idea de 3 pequeños, luchando sin una figura materna, la llenaba de una tristeza profunda y familiar. Margaret abrió su diario, el regalo de despedida de su directora en Boston, y comenzó a escribir bajo la luz temblorosa de una vela. 15 de junio de 1885. Hoy terminó oficialmente mi carrera como maestra en Esperanza Valley. Me siento como si estuviera parada en el borde de un precipicio, sin saber si tengo el valor de saltar o la sabiduría de retroceder. Las palabras de la señora Macready resuenan en mi mente. ¿Podría realmente considerar tal arreglo? ¿Sería justo para esos niños? ¿Sería justo para mí? Cerró el diario y se preparó para dormir, pero el sueño no llegó fácilmente. En la oscuridad de su pequeña habitación, Margaret O'Sullivan se enfrentó a la realidad más cruda. Sus opciones se estaban agotando rápidamente y pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. El amanecer llegaría pronto, trayendo consigo un nuevo día lleno de incertidumbres y quizás la oportunidad más inesperada de todas. El amanecer en Esperanza Valley llegó acompañado de una brisa fresca que pronto se transformaría en el calor sofocante típico del verano texano. Margaret despertó temprano, como había sido su costumbre durante sus años como maestra, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía un horario que cumplir ni estudiantes esperándola. La realidad de su nueva situación la golpeó con la fuerza de un puño en el estómago. Después de vestirse con su mejor vestido azul marino, uno de los 3 que poseía, Margaret descendió las escaleras que conducían a la tienda general. Había decidido durante las horas de insomnio que buscaría trabajo ese mismo día, comenzando por los comercios del pueblo y, si era necesario, preguntando en los ranchos cercanos. «Buenos días, Margaret».
La saludó Sarah McCready, quien ya había abierto la tienda y estaba organizando las mercancías en los estantes. «¿Dormiste bien, querida?» «Tan bien como se podría esperar», respondió Margaret con una sonrisa forzada. «Señora McCready, he estado pensando en lo que me contó ayer sobre el señor Mackenzie». Antes de que pudiera terminar su frase, la puerta de la tienda se abrió con el típico chirrido de las bisagras oxidadas. Un hombre alto entró, quitándose un sombrero de vaquero gastado por el uso. Margaret sintió que se le cortaba la respiración al verlo por primera vez. Samuel Mackenzie era exactamente lo que había imaginado al escuchar las descripciones. Imponente, con anchos hombros que hablaban de años de trabajo físico duro y una presencia que parecía llenar toda la tienda. Su cabello castaño oscuro estaba algo despeinado por el viento y una barba bien cuidada enmarcaba un rostro marcado por las líneas de la preocupación y el cansancio. Pero fueron sus ojos lo que más la impresionó, azules como el cielo de Texas, pero con una profundidad que sugería dolor contenido y responsabilidades abrumadoras. «Buenos días, Sarah», saludó Sam con voz profunda y levemente áspera. Su acento escocés era apenas perceptible después de tantos años en América, pero aún agregaba una cadencia particular a sus palabras. «Vengo por los suministros que encargué la semana pasada». «Tom, por supuesto, Sam». Sarah se acercó rápidamente a él, pero Margaret notó la mirada significativa que la mujer le dirigió. «Todo está listo». «Oh, y me gustaría presentarte a alguien, Sam Mackenzie. Ella es Margaret O'Sullivan, nuestra ex maestra». Sam se giró hacia Margaret y por un momento sus ojos se encontraron. Margaret sintió una extraña sensación en el estómago, una mezcla de nerviosismo y algo más que no pudo identificar. Sam la estudió brevemente, notando su postura erguida, su cabello rojizo, perfectamente recogido, y sus ojos verdes, que lo miraban con una mezcla de timidez y determinación. «Es un placer conocerla, señorita O'Sullivan», dijo Sam, tocando ligeramente el ala de su sombrero en un gesto de cortesía. «Lamento escuchar sobre el cierre de la escuela. Mis hijos... Tommy hubiera comenzado sus lecciones el próximo año». «Gracias por su comprensión, señor Mackenzie», respondió Margaret, sorprendida por lo clara que sonó su voz a pesar de los nervios. «Espero que encuentren pronto una solución para continuar con la educación de los niños del pueblo». Sarah carraspeó deliberadamente, dirigiendo miradas significativas entre Margaret y Sam. «Margaret, no me estabas diciendo que necesitas encontrar trabajo. Y Sam, tú mencionaste la semana pasada que necesitas ayuda en el rancho». Un silencio incómodo se instaló en la tienda. Sam frunció ligeramente el ceño, claramente evaluando la situación. Margaret sintió que sus mejillas se calentaban, mortificada por la obviedad de la señora McCready. «¿Qué tipo de trabajo está buscando, señorita O'Sullivan?», preguntó Sam finalmente. Su tono era cauteloso, pero no hostil. Margaret enderezó los hombros, reuniendo toda su dignidad. «Cualquier trabajo honesto, señor Mackenzie. Puedo enseñar, por supuesto, pero también sé cocinar, limpiar, coser. Mi madre se aseguró de que aprendiera las habilidades domésticas antes de permitirme seguir mi educación». Sam asintió lentamente. Sus ojos nunca se apartaron de su rostro. Margaret pudo ver que él estaba evaluando algo en su mente, pesando opciones y posibilidades. «Señorita O'Sullivan», comenzó Sam después de un momento, «¿le importaría acompañarme a tomar un café? Hay algo que me gustaría discutir con usted, si está dispuesta a escuchar». Margaret sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. «Por supuesto, señor Mackenzie». Sarah sonrió ampliamente mientras los observaba salir de la tienda. «El café de Martha en el restaurante es excelente esta mañana», gritó tras ellos, claramente satisfecha con su papel de Celestina improvisada. El pequeño restaurante de Martha estaba prácticamente vacío a esa hora temprana, con solo un par de vaqueros desayunando en una mesa del rincón. Sam escogió una mesa junto a la ventana, donde podían hablar con relativa privacidad. Martha,
una mujer menuda con cabello gris y una sonrisa perpetua, se acercó rápidamente con una cafetera humeante. «Sam Mackenzie, ¿cómo están esos preciosos niños tuyos?», preguntó mientras llenaba las tazas. «Creciendo demasiado rápido, Marta», respondió Sam con la primera sonrisa genuina que Margaret había visto en su rostro, «y causando más problemas de los que puedo manejar». Después de que Marta se alejara, Sam se concentró en Margaret, estudiando su rostro con una intensidad que la hacía sentir como si pudiera leer sus pensamientos. «Señorita O'Sullivan», comenzó lentamente, «voy a ser completamente honesto con usted sobre mi situación. Tengo 3 hijos. Tommy, que cumplirá 5 años el próximo mes. Annie, que tiene 3 años. Y la bebé Rose, que apenas tiene 18 meses. Desde que Elizabeth murió hace 2 años, he estado tratando de criar a estos niños yo solo, mientras manejo un rancho de 5,000 cabezas de ganado». Margaret escuchó en silencio, notando cómo la voz de Sam se suavizaba cuando hablaba de sus hijos y se tensaba al mencionar a su difunta esposa. «La verdad es que no está funcionando», continuó Sam, mirando fijamente su taza de café. «Los niños necesitan estabilidad, necesitan a alguien que esté ahí cuando despierten por las mañanas y cuando se van a dormir por las noches. Yo apenas puedo mantener el rancho funcionando y darles la atención que necesitan». Sam levantó la vista para encontrar los ojos de Margaret. «He estado pensando en esto durante meses y creo que he llegado a una conclusión. Necesito una esposa, pero no en el sentido tradicional. Necesito una socia, alguien que pueda ser una madre para mis hijos y que pueda beneficiarse del arreglo también». Margaret sintió que se le secaba la boca. ¿Está proponiéndome matrimonio, señor Mackenzie?» «Un matrimonio de conveniencia», aclaró rápidamente Sam. «No le estoy pidiendo amor, señorita O'Sullivan. Le estoy ofreciendo seguridad, un hogar y la oportunidad de hacer una diferencia real en las vidas de 3 niños que necesitan desesperadamente una figura materna. A cambio, usted tendría una casa cómoda, respeto en la comunidad y nunca tendría que preocuparse por dónde vendrá su próxima comida». Margaret se quedó sin palabras por un momento, procesando la propuesta más extraordinaria que había recibido en su vida. «Sé que es una propuesta poco convencional», continuó Sam, interpretando su silencio como rechazo, «y entiendo completamente si prefiere no considerarla. Solo pensé que, dadas las circunstancias de ambos...». «No», interrumpió Margaret rápidamente, «no es que no quiera considerarla, es solo que es muy repentino. ¿Podría preguntarle por qué me está haciendo esta propuesta a mí? Apenas nos conocemos». Sam sonrió ligeramente, un gesto que transformó completamente su rostro severo. «Sarah Macready ha estado hablando de usted durante 2 años, señorita O'Sullivan. Sé que es educada, paciente con los niños, que ha mantenido su reputación intachable en un pueblo donde los rumores vuelan más rápido que las balas. También sé que es lo suficientemente fuerte como para dejar una vida cómoda en Boston para venir a enseñar en un lugar como este». Margaret sintió una calidez extraña en el pecho al escuchar sus palabras. «Si acepta», continuó Sam, «le prometo respeto, comodidad material y total libertad para criar a los niños como considere apropiado. El rancho es próspero y nunca le faltará nada. Lo único que le pido es que considere a esos 3 pequeños como propios y que me ayude a darles la estabilidad que necesitan». Margaret tomó un sorbo de café, ganando tiempo para pensar. La propuesta era práctica, lógica y resolvería todos sus problemas inmediatos, pero también era aterradora en su finalidad. «¿Y qué hay de usted, señor Mackenzie? ¿Qué ganaría usted exactamente de este arreglo?» «La tranquilidad de saber que mis hijos están siendo cuidados por alguien que los ama», respondió Sam sin dudar. «Y la posibilidad de concentrarme en el rancho sin la constante preocupación de que algo le pueda pasar a los pequeños mientras estoy fuera». Margaret
estudió el rostro de Sam, buscando cualquier señal de deshonestidad o motivos ocultos. Todo lo que vio fue sinceridad, cansancio y una desesperación cuidadosamente controlada. ¿Podría conocer a los niños antes de tomar una decisión?, preguntó finalmente. La sonrisa de Sam se amplió, y por primera vez, Margaret pudo vislumbrar al hombre que debió haber sido antes de que la tragedia marcara su vida. Por supuesto, le gustaría venir al rancho esta tarde. Margaret asintió, sintiendo que estaba a punto de embarcarse en la aventura más importante de su vida. La carreta de Sam se balanceaba suavemente por el camino polvoriento que conducía al rancho Mackenzie, ubicado a unas 5 millas al oeste de Esperanza Valley. Margaret se agarraba discretamente del borde del asiento mientras observaba el paisaje tejano desplegarse ante sus ojos. Vastas extensiones de pasto dorado, salpicadas de mezquites y cactus, con las montañas azules brillando en la distancia como un espejismo. Sam había permanecido mayormente en silencio durante el viaje, ocasionalmente señalando puntos de referencia o explicando aspectos básicos del rancho. Margaret podía sentir la tensión irradiando de él y se preguntaba si estaba teniendo segundos pensamientos sobre su propuesta impulsiva. ¿Cómo murió su esposa, si no es muy indiscreto preguntar?, se aventuró Margaret después de casi media hora de silencio. Sam tensó las manos en las riendas. Accidente con un caballo. Elizabeth era muy impulsiva, le gustaba montar rápido. Un día su yegua se asustó por una serpiente de cascabel y la arrojó. Se golpeó la cabeza con una roca. Su voz se hizo más áspera. Murió 3 días después sin recobrar el conocimiento. Lo siento mucho, murmuró Margaret, sintiendo la profundidad del dolor en las palabras de Sam. Era una buena madre, continuó Sam, como si necesitara hablar de ella. Los niños la adoraban. Tommy todavía pregunta cuándo va a volver mamá a casa. Annie era demasiado pequeña para entender completamente, pero sabe que algo falta. Y Rose, bueno, apenas tiene recuerdos de ella. Margaret asintió comprensivamente, comenzando a entender la magnitud de lo que este hombre había estado cargando sobre sus hombros. Cuando el rancho apareció en el horizonte, Margaret no pudo evitar quedarse boquiabierta. La casa principal era una estructura imponente de 2 pisos construida en piedra y madera, con un amplio porche que la rodeaba completamente. Varios edificios auxiliares, establos, graneros, corrales, se extendían alrededor de la casa, creando lo que parecía un pequeño pueblo autosuficiente. «Es hermoso», murmuró Margaret sinceramente. «Elizabeth ayudó a diseñarlo», dijo Sam, una nota de orgullo mezclada con tristeza en su voz. Quería que fuera un hogar donde pudiera criar una docena de hijos. Mientras se acercaban a la casa, Margaret pudo ver a un hombre mayor trabajando cerca de los corrales y a una mujer mexicana colgando ropa en una cuerda. Pero no había señales de los niños. «Ahí está Héctor», señaló Sam hacia el hombre mayor. «Ha sido mi capataz desde que llegué a Texas, y esa es Consuela. Ella viene 3 veces por semana a ayudar con la limpieza y la cocina. Pero ninguno de los dos puede quedarse con los niños cuando tengo que salir por varios días a revisar el ganado». Sam detuvo la carreta frente a la casa y ayudó a Margaret a bajar. Sus manos fueron firmes y cálidas cuando la sujetó por la cintura, y Margaret sintió una extraña sacudida eléctrica al contacto que la sorprendió completamente. «Los niños están adentro con Consuela», explicó Sam mientras subían los escalones del porche. «Le dije que iba a traer a una visita especial». La puerta principal se abrió antes de que pudieran tocar, y Consuela apareció con una sonrisa amplia en su rostro redondo y bronceado por el sol. «Señor Sam, bienvenido a casa. Los niños han estado preguntando por usted toda la mañana». Sus ojos se posaron en Margaret con curiosidad evidente pero amistosa. «Y usted debe ser la señorita O'Sullivan. Soy Consuela Vázquez». «Un placer conocerla, señora Vázquez».
respondió Margaret con una sonrisa cálida. Por favor, llámeme Consuela. Cualquier amiga del señor Sam es amiga mía. Se dirigió hacia las escaleras y gritó: «Niños, su papá está en casa». El sonido de pequeños pies corriendo por el piso de madera se escuchó inmediatamente, seguido por risas y gritos de emoción. Margaret sintió que su corazón se aceleraba mientras esperaba conocer a los 3 pequeños que podrían convertirse en sus hijastros. El primero en aparecer fue Tommy, un niño rubio de 4 años con los ojos azules de su padre y una sonrisa traviesa que inmediatamente derritió el corazón de Margaret. Corrió directamente hacia Sam, quien lo levantó en brazos sin esfuerzo. «Papá, Consuela nos hizo galletas y Annie se comió 3. Solo 3, ¿eh?», rió Sam, y Margaret notó cómo se transformaba completamente su rostro cuando interactuaba con sus hijos. «¿Y tú cuántas te comiste?» «Solo 5», admitió Tommy con una risa culpable. Annie apareció a continuación, una pequeña de 3 años con rizos dorados y mejillas rosadas, caminando con la determinación seria que solo poseen los niños pequeños. En sus brazos llevaba una muñeca de trapo gastada por el uso. «Papá, Dolly extrañó mucho», anunció con solemnidad, ofreciendo la muñeca a Sam para que la saludara apropiadamente. «Hola, Dolly», dijo Sam con total seriedad, inclinándose para besar la cabeza de la muñeca. «Yo también la extrañé». Finalmente, Consuela apareció en las escaleras cargando a la pequeña Rose, una bebé de 18 meses con cabello castaño claro y los mismos ojos azules de la familia. La pequeña extendió inmediatamente sus bracitos hacia Sam, quien se las arregló para cargar tanto a Tommy como a Rose al mismo tiempo. «Y estos», dijo Sam, dirigiéndose a Margaret con visible orgullo, «son mis tesoros, Tommy, Annie, Rose. Me gustaría presentarles a la señorita Margaret». Tommy estudió a Margaret con la curiosidad directa de los niños. «¿Por qué está tan bonita?», preguntó inocentemente. Margaret se rió, encantada por la honestidad infantil. «Gracias, Tommy. Me puse mi vestido más bonito porque quería causar una buena impresión». «¿Y vas a quedarte a cenar?», preguntó Annie, acercándose cautamente a Margaret pero manteniendo a Dolly protectoramente contra su pecho. «Si su papá me invita», respondió Margaret, arrodillándose para estar a la altura de la niña. «Papá, invítala a cenar», gritó Tommy inmediatamente. «Tommy», reprendió Sam suavemente. «No se grita, pero sí, señorita Margaret, nos encantaría que se quedara a cenar». Durante las siguientes 3 horas, Margaret experimentó algo que nunca había sentido antes: la calidez caótica y hermosa de una familia real. Los niños la incluyeron naturalmente en sus juegos. Tommy insistió en mostrarle su colección de rocas especiales. Annie le presentó formalmente a cada una de sus muñecas, y Rose, después de una inicial timidez, le permitió cargarla mientras exploraban el jardín trasero. Sam observaba estas interacciones con una mezcla de esperanza y cautela. Margaret pudo ver cómo se relajaba gradualmente mientras ella demostraba paciencia infinita con las preguntas incesantes de los niños y manejaba con gracia los pequeños derrames y accidentes que son inevitables cuando se está con pequeños. Durante la cena, preparada por Consuela antes de regresar a su propia familia, Margaret se sentó en el lugar que había pertenecido a Elizabeth. Se sintió extraña al principio, pero los niños parecían aceptar su presencia como algo natural. «Señorita Margaret», dijo Tommy mientras masticaba pensativamente su pollo, «¿sabes cuentos?» «Conozco muchos cuentos», respondió Margaret. «¿Te gustan las historias de aventuras o las de princesas?» «¡Aventuras!», gritó Tommy inmediatamente. «Princesas», murmuró Annie más quedamente. «Bueno, ¿conoce una historia sobre una princesa que tiene aventuras?», preguntó Sam con una sonrisa divertida. Margaret fingió pensar profundamente. «Creo que podría conocer 1 o 2 historias así». Después de la cena, Margaret se encontró sentada en el sofá de la sala con los 3 niños apiñados a su alrededor mientras les contaba la historia de la princesa aventurera y el dragón amistoso. Sam permanecía cerca,
fingiendo leer, pero claramente escuchando cada palabra. Cuando llegó el momento de acostar a los niños, Margaret se sintió naturalmente incluida en el ritual. Ayudó a Annie a ponerse su camisón. Escuchó las oraciones nocturnas de Tommy y meció suavemente a Rose hasta que la bebé se durmió en sus brazos. «Señorita Margaret», susurró Tommy mientras ella lo arropaba, «¿vas a ser nuestra nueva mamá?» Margaret sintió que se le cortaba la respiración. Miró hacia la puerta donde Sam estaba parado, claramente habiendo escuchado la pregunta. «¿Te gustaría que fuera tu nueva mamá?», preguntó suavemente. Tommy asintió vigorosamente. «Sí, papá está muy triste cuando cree que no estamos mirando, y Annie llora por las noches a veces. Y Rose nunca tuvo una mamá que pudiera recordar». Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Bueno, tendrás que darme tiempo para pensarlo, ¿está bien? Es una decisión muy importante. Pero lo vas a considerar, ¿verdad?», insistió Tommy. «Sí», susurró Margaret, «lo voy a considerar». Más tarde, mientras Sam la llevaba de regreso al pueblo bajo un cielo estrellado, ninguno de los dos habló durante un largo rato. Finalmente, fue Margaret quien rompió el silencio. «Son niños maravillosos, Sam». «Lo son», acordó él. «¿Y qué piensa de mi propuesta ahora que los conoce?» Margaret respiró profundamente, inhalando el aroma a salvia y tierra que caracterizaba las noches del desierto. «Creo», dijo lentamente, «que esos niños merecen tener una madre que los ame incondicionalmente. Y creo que usted merece tener un socio que lo ayude a cargar el peso de criarlos». Sam detuvo la carreta. «¿Está diciendo que sí?». Margaret se giró para mirarlo directamente a los ojos, viendo la vulnerabilidad que intentaba ocultar detrás de su fachada práctica. «Estoy diciendo que sí, Sam Mackenzie, me casaré con usted». El alivio que cruzó por el rostro de Sam fue tan intenso que Margaret se dio cuenta de cuán desesperado había estado realmente. Él extendió su mano hacia ella, y cuando Margaret la tomó, sintió la firmeza de un apretón que sellaba algo más que un simple acuerdo comercial. «Gracias», murmuró Sam, su voz ronca de emoción. «No se arrepentirá, Margaret, se lo prometo». Mientras la carreta reanudaba su marcha hacia el pueblo, Margaret miró hacia atrás, una vez más, hacia el rancho, donde 3 pequeños dormían pacíficamente, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. En su corazón sintió una mezcla de terror y esperanza que la mantuvo despierta hasta bien entrada la noche. 3 semanas después, Margaret O'Sullivan se había convertido oficialmente en la señora Margaret Mackenzie, en una ceremonia sencilla oficiada por el juez de paz en Esperanza Valley. El único testigo, además de los funcionarios requeridos, había sido Sarah McCready, quien lloró durante toda la ceremonia como si fuera su propia hija quien se casaba. Los primeros días en el rancho habían sido un torbellino de adaptación y descubrimientos. Margaret se despertaba cada mañana en la habitación principal, que Sam había insistido que ocupara mientras él se mudaba al cuarto de huéspedes, con el sonido de pequeños pies corriendo por los pasillos y las voces alegres de los niños llamando «Mamá Margaret». El título la había sorprendido al principio, pero los niños lo habían adoptado naturalmente después de que Tommy explicara a sus hermanos menores que la señorita Margaret ahora es nuestra mamá, porque se casó con papá, como en los cuentos. La lógica infantil había sido simple y definitiva, y Margaret se había encontrado respondiendo al nombre sin dudar. Esta mañana en particular, Margaret se despertó antes del amanecer por el llanto de Rose. La bebé había estado sufriendo de cólicos durante los últimos días, y las noches habían sido difíciles para todos. Margaret se levantó rápidamente, poniéndose una bata sobre su camisón, y se dirigió a la habitación de los niños. «Shh, pequeña», murmuró mientras levantaba a Rose de su cuna. «Mamá está aquí». La palabra «mamá» se le había escapado naturalmente, sin pensarlo, y Margaret se sorprendió de lo correcto que se sentía al decirla.
Comenzó a mecerse suavemente con Rose, cantando una canción de cuna irlandesa que su propia madre solía cantarle. ¿Está bien? La voz profunda de Sam desde la puerta la hizo voltear. Él estaba parado en el umbral, vestido solo con pantalones y una camisa abierta, su cabello despeinado por el sueño. «Creo que solo está incómoda», susurró Margaret. «He estado pensando que tal vez deberíamos probar con té de manzanilla. Mi madre solía decir que ayudaba con los cólicos». Sam se acercó, y Margaret pudo oler su aroma masculino mezclado con el olor limpio del jabón. Era intensamente consciente de lo íntimo que se sentía este momento, los dos en ropa de dormir, cuidando juntos de una bebé en la oscuridad antes del amanecer. «Tienes instintos naturales para esto», observó Sam suavemente, observando cómo Rose se calmaba gradualmente en los brazos de Margaret. «Los niños ya te aman, como si hubieras estado aquí siempre. Ellos hacen que sea fácil amarlos», respondió Margaret, sintiendo una calidez extraña, cuando Sam se acercó lo suficiente como para acariciar suavemente la frente de Rose con su dedo índice. «Margaret», comenzó Sam, su voz más baja y más íntima de lo que ella jamás había escuchado, «hay algo que necesito decirte». Antes de que pudiera continuar, Tommy apareció en la puerta, frotándose los ojos somnolientos. «¿Por qué está llorando Rose?», preguntó con la lógica directa de los niños pequeños. «Solo tenía un poco de dolor de estómago», explicó Margaret suavemente. «Ya se está sintiendo mejor. ¿Por qué no vuelves a la cama, cariño?» «¿Puedo quedarme aquí con ustedes?», preguntó Tommy, claramente disfrutando de la atmósfera acogedora de la habitación iluminada por la luna. Sam sonrió y levantó a su hijo mayor. «Por supuesto, somos una familia, ¿verdad?». La palabra familia resonó en el corazón de Margaret con una fuerza inesperada. Mientras se sentaba en la mecedora con Rose y Sam se instalaba en la silla cercana con Tommy en sus rodillas, Margaret sintió algo que nunca había experimentado antes, una sensación de pertenencia completa y absoluta. «Mamá Margaret», murmuró Tommy, somnoliento, «vas a quedarte para siempre». Margaret intercambió miradas con Sam por encima de la cabeza de Tommy. En los ojos azules de su esposo vio una pregunta similar, aunque más compleja. «Para siempre», prometió Margaret, y al decir las palabras se dio cuenta de que las sentía con todo su corazón. Los días siguientes establecieron una rutina que se sentía tanto natural como reconfortante. Margaret se levantaba temprano para preparar el desayuno, mientras Sam hacía sus tareas matutinas en el rancho. Los niños desayunaban juntos en la gran mesa de la cocina, con Tommy contando historias elaboradas sobre sus sueños, Annie presentando a diferentes muñecas cada día, y Rose balbuceando alegremente desde su silla alta. Después del desayuno, Margaret había establecido lo que llamaba tiempo de escuela para Tommy y Annie. Utilizando su experiencia como maestra, había creado lecciones apropiadas para sus edades. Tommy estaba aprendiendo sus letras y números básicos, mientras que Annie practicaba reconocer colores y formas. «¿Por qué la A se ve así?», preguntó Tommy una mañana, estudiando intensamente la pizarra pequeña que Margaret había conseguido en el pueblo. «Bueno», explicó Margaret pacientemente, «imagina que la A es una tienda de campaña. ¿Ves? Tiene 2 palos que se apoyan entre sí y una barra en el medio para mantenerlos juntos». «Oh, como la tienda que papá armó cuando fuimos de campamento». «Exactamente como esa tienda». Annie, quien había estado coloreando cuidadosamente un dibujo de una casa, levantó la vista. «Mamá Margaret, ¿mi casa está bonita?». Margaret se acercó para examinar el dibujo, notando cómo Annie había dibujado 4 figuras paradas frente a la casa. Una alta y ancha, claramente Sam, una mediana con cabello largo, ella misma, y 2 pequeñas, los niños. Había incluido a Rose como una figura muy pequeña en los brazos de la figura mediana. «Es hermosa, cariño. Somos nosotros». «Sí», asintió Annie solemnemente. «Papá, tú, Tommy, Rose y yo somos una familia.
Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante la simple aceptación de la niña. Las tardes traían diferentes desafíos. Mientras Margaret se ocupaba de las tareas domésticas y cuidaba de Rose, Tommy y Annie jugaban en el jardín trasero bajo su supervisión vigilante. Había aprendido que Tommy tenía una fascinación peligrosa por las criaturas del desierto y tendía a desaparecer cuando algo capturaba su atención. Una tarde, mientras Margaret estaba colgando ropa lavada, escuchó a Annie gritar. Su sangre se heló cuando vio a Tommy parado muy quieto cerca del granero, con una serpiente de cascabel enrollada a solo unos pies de distancia de él. «Tommy», dijo Margaret con voz firme pero calmada, «no te muevas, cariño, ni un músculo». Con el corazón latiendo desenfrenadamente, Margaret se acercó lentamente, manteniendo sus movimientos deliberados y suaves. Había crecido en Boston, pero había aprendido sobre las serpientes venenosas desde su llegada a Texas. «Mamá Margaret», susurró Tommy, «creo que no le gusto». «Está bien, cariño, solo está asustada. Cuando yo cuente hasta 3, vas a caminar hacia mí muy, muy despacio. ¿De acuerdo? De acuerdo. 1, 2, 3. Tommy comenzó a moverse hacia ella con pasos pequeños y cuidadosos. La serpiente siguió enrollada, su cascabel sonando una advertencia ominosa. Margaret extendió sus brazos hacia Tommy y cuando él estuvo lo suficientemente cerca, lo levantó y se alejó rápidamente del área. «¡Tommy!». Annie corrió hacia ellos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pensé que la serpiente te iba a lastimar». Margaret se sintió temblorosa mientras abrazaba a ambos niños contra ella. La realización de lo cerca que había estado del desastre la golpeó como un puñetazo. Fue en ese momento que Sam llegó a casa, atraído por los gritos de Annie. Su rostro se puso pálido cuando Margaret le explicó lo que había pasado. «¡Maldita sea!», murmuró, pasando una mano por su cabello. «Tommy, ¿cuántas veces te he dicho que no te alejes del área de juego?». «Lo siento, papá». Tommy estaba claramente avergonzado y un poco asustado por la intensidad de la reacción de su padre. Sam se arrodilló frente a su hijo. «Tommy, escúchame muy cuidadosamente. Este no es como Boston, donde vivía mamá Margaret antes de venir aquí. Aquí hay cosas que pueden lastimarte gravemente. Serpientes, escorpiones, coyotes. Necesito que me prometas que siempre vas a quedarte donde mamá Margaret pueda verte». «Lo prometo», murmuró Tommy. Sam se dirigió a Margaret, su expresión una mezcla de gratitud y preocupación. «Gracias. No sé qué habría pasado si tú no hubieras estado ahí». «Estaba ahí», respondió Margaret simplemente, «y siempre voy a estar ahí». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Sam y Margaret se sentaron en el porche trasero, observando las estrellas en el cielo despejado del desierto. El silencio entre ellos era cómodo, pero Margaret podía sentir que Sam tenía algo en mente. «Margaret», comenzó finalmente, «me doy cuenta de que este arreglo nuestro, bueno, no es exactamente lo que esperabas cuando eras una niña soñando con el matrimonio». Margaret se giró para mirarlo. «¿Qué me estás preguntando, Sam?». «Supongo que me pregunto si eres feliz, si esto es suficiente para ti». Margaret consideró la pregunta cuidadosamente. «¿Sabes qué me hace feliz, Sam? Me hace feliz despertar y saber que 3 pequeños dependen de mí. Me hace feliz ver a Tommy aprendiendo sus letras y a Annie cuidando de sus muñecas y a Rose riéndose cuando le hago caras tontas. Me hace feliz sentir que pertenezco a algún lugar, pero no es amor romántico», observó Sam quedamente. Margaret sintió que sus mejillas se calentaban. «No, no es amor romántico, pero es algo real, Sam. Es respeto mutuo y propósito compartido y, bueno, cariño genuino». Sam asintió lentamente. «Es más de lo que mucha gente tiene en sus matrimonios tradicionales». «Mucho más», acordó Margaret. Permanecieron sentados en silencio durante un rato más, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Margaret
Se preguntaba si alguna vez sentiría algo más profundo por este hombre fuerte y gentil que le había dado una familia y un hogar. Sam se preguntaba si algún día sería capaz de amar a alguien más después de Elizabeth, y si Margaret merecía más de lo que él podía ofrecerle. Ninguno de ellos tenía las respuestas esa noche, pero ambos sentían que estaban construyendo algo sólido y valioso juntos, paso a paso, día a día. 6 semanas después de la boda, la vida en el rancho Mackenzie había encontrado un ritmo reconfortante que se sentía como si hubiera existido durante años. Margaret había transformado la casa de un refugio funcional para hombres en un verdadero hogar familiar, con flores frescas en la mesa, cortinas nuevas en las ventanas y el sonido constante de risas infantiles llenando los espacios que antes habían estado marcados por el silencio de la soledad. Esta mañana en particular, Margaret estaba en la cocina preparando tartaletas de manzana, mientras Rose jugaba en el suelo a sus pies con bloques de madera que Sam había tallado. Tommy y Annie estaban en el jardín trasero, supuestamente ayudando a Héctor a alimentar a los pollos, aunque por los gritos de risa que llegaban a través de las ventanas abiertas, Margaret sospechaba que estaban causando más caos que ayuda. «Mira, Rose», decía Margaret mientras extendía la masa, «cuando seas mayor, te voy a enseñar a hacer estas tartaletas». Era la receta favorita de la abuela O'Sullivan. Rose levantó la vista desde sus bloques y balbuceó algo que sonaba vagamente como «mama», derritiendo el corazón de Margaret, como siempre lo hacía. El sonido de cascos de caballo acercándose hizo que Margaret levantara la vista. No esperaban visitantes, y Sam había salido temprano esa mañana para revisar el ganado en el pasto norte. A través de la ventana pudo ver a un hombre desconocido desmontar frente a la casa. Era alto y delgado, con cabello rubio y un traje que parecía caro, pero estaba cubierto de polvo del camino. Margaret se limpió las manos en su delantal y se dirigió a la puerta principal, cargando a Rose en sus brazos. Su instinto maternal le decía que mantuviera a los niños cerca cuando hubiera extraños presentes. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó Margaret a través de la puerta de malla, manteniendo el pestillo asegurado. El hombre se quitó su sombrero, revelando un rostro atractivo pero con ojos fríos que la miraron de arriba a abajo, de una manera que la hizo sentir incómoda. «Buenos días, señora. Soy James Whitmore, del Banco de San Antonio. ¿Está el señor Mackenzie en casa?» «No, señor Whitmore. ¿Puedo preguntarle cuál es el asunto?» «Soy la señora Mackenzie». Whitmore pareció sorprendido. «Oh, no sabía que Sam se había casado de nuevo. Felicitaciones». Su sonrisa no alcanzó sus ojos. «Me temo que es un asunto financiero bastante delicado. ¿Sabe cuándo estará de vuelta?» Margaret sintió una punzada de alarma. «¿Financiero? ¿Hay algún problema?» «Bueno, señora Mackenzie, no sería apropiado discutir los asuntos comerciales de su esposo con usted. Estos son temas que requieren la atención del hombre de la casa». La condescendencia en su tono hizo que Margaret enderezara la espalda. «Señor Whitmore, esta es mi casa y mi familia. Si hay algo que amenaza nuestra seguridad, tengo derecho a saberlo». Whitmore la estudió durante un momento, claramente evaluando si valía la pena hablar con ella. «Muy bien. Su esposo tiene un préstamo considerable con nuestro banco. Los pagos han estado atrasándose. Mi jefe me envió para discutir las opciones de pago». Margaret sintió que se le helaba la sangre. Sam nunca había mencionado problemas financieros. De hecho, todo en el rancho sugería prosperidad, ganado abundante, edificios bien mantenidos, empleados leales. «¿Cuánto está atrasado?», preguntó directamente. «Señora Mackenzie, realmente debería...» «¿Cuánto?», Whitmore suspiró. 3 meses. Y el pago del próximo mes vence la próxima semana». Margaret sintió que la habitación giraba ligeramente. «¿Y qué sucede si no puede hacer el pago? El banco tendría que considerar ejecutar la hipoteca del rancho». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Margaret. ¿Ejecutar? ¿Perdería el rancho? «Es una posibilidad, señora.
Su esposo pidió prestado bastante dinero hace 2 años para expandir sus operaciones. Los tiempos han sido difíciles para todos los ganaderos, con las sequías y los precios bajos del ganado. Margaret abrazó más fuerte a Rose, su mente corriendo. Ahora entendía la tensión que había notado ocasionalmente en Sam, las noches en las que se quedaba despierto tarde revisando libros de contabilidad, las conversaciones en voz baja que tenía con Héctor sobre precios de ganado y costos de forraje. «¿Cuánto necesita para mantenerse al día?», preguntó sorprendida por lo estable que sonaba su voz. $1,200 para los pagos atrasados, más 300 para el pago de este mes. Margaret casi se ahogó. Era más dinero del que había visto en toda su vida. «Estaré aquí hasta mañana por la tarde», continuó Whitmore, aparentemente satisfecho de haber entregado su mensaje. «Si el señor Mackenzie no puede arreglar el asunto para entonces, procederé con los documentos de ejecución». Después de que Whitmore se fuera, Margaret se sentó pesadamente en el sofá de la sala, aún cargando a Rose. Su mente estaba llena de preguntas y temores. ¿Cómo había permitido Sam que la situación llegara a este punto sin decirle nada? ¿Habría sido diferente si hubiera sabido antes? ¿Podrían perder todo, incluyendo el hogar que los niños conocían y amaban? Tommy y Annie entraron corriendo desde el jardín trasero, sus caras enrojecidas por el sol y la diversión. «Mamá Margaret, Héctor dice que puedo ayudarlo a montar el caballo nuevo mañana», anunció Tommy con entusiasmo. Margaret miró a sus hijastros, porque eso era lo que eran ahora, verdaderamente sus hijos, y sintió una determinación feroz llenando su pecho. No importaba qué problemas financieros enfrentaran, no permitiría que estos niños perdieran su hogar. «Eso suena maravilloso, cariño», dijo, forzando una sonrisa. «¿Por qué no van a lavarse las manos? Casi es hora del almuerzo». Cuando Sam llegó a casa al atardecer, Margaret había tenido todo el día para pensar y planificar. Había puesto a los niños a dormir temprano y lo estaba esperando en la cocina con una taza de café fresco y una expresión que él inmediatamente reconoció como problemática. «¿Qué pasó?», preguntó Sam, dejando su sombrero en el gancho junto a la puerta. «James Whitmore del banco estuvo aquí hoy», dijo Margaret directamente. El rostro de Sam se puso pálido y se dejó caer pesadamente en la silla frente a ella. «Maldición, no pensé que vendrían tan pronto. ¿Por qué no me dijiste que teníamos problemas financieros?», preguntó Margaret, manteniendo su voz calmada pero firme. Sam se pasó las manos por el cabello. «Porque no es tu problema, Margaret, es mío. Esta fue mi responsabilidad antes de que te casaras conmigo. No es mi problema». Margaret sintió que su voz se elevaba. «Sam, esta es mi casa ahora. Estos son mis hijos. Si perdemos el rancho, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué les va a pasar a Tommy, Annie y Rose?» «No vamos a perder el rancho», dijo Sam firmemente, pero Margaret pudo ver la desesperación en sus ojos. «¿Cómo lo sabes? Whitmore dice que debes $1,500 para mantenerte al día con los pagos». Sam la miró con sorpresa. «¿Te dijo eso?» «Después de que insistí. Sam, soy tu esposa. Puede que no tengamos un matrimonio tradicional, pero somos socios en esto. Tienes que confiar en mí». Sam se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando sus manos callosas. «Después de que Elizabeth murió, expandí las operaciones del rancho. Pensé que, si trabajaba más duro, si hacía más dinero, podría, no sé, compensar de alguna manera el hecho de que los niños habían perdido a su madre. Pedí prestado para comprar más ganado, más tierra. Y entonces llegaron las sequías», continuó Margaret suavemente, comenzando a entender, «y los precios del ganado cayeron. Y yo no he sido tan buen administrador como pensaba». La voz de Sam se quebró ligeramente. «He estado tratando de encontrar una solución, pero cada mes me atraso más». Margaret extendió su mano por la mesa y cubrió las manos de Sam con las suyas. «¿Tienes algún plan? Hay un comprador de ganado de Kansas que viene la próxima semana
Si puedo venderle la mitad de la manada a buen precio, podría generar suficiente dinero para el pago. ¿Pero qué? Pero si las cosas no van bien con esa venta, no tendré suficiente ganado restante para mantener el rancho funcionando a largo plazo. Sería solo posponer lo inevitable. Margaret se levantó y comenzó a caminar por la cocina, su mente trabajando furiosamente. ¿Qué pasa si encontráramos otra fuente de ingresos, algo además del ganado? Sam la miró con curiosidad. ¿Cómo qué? Bueno, Margaret se detuvo frente a él. ¿Qué pasaría si abriéramos una escuela aquí en el rancho? Los niños del área necesitan educación y sus padres pagarían por ello. Y podríamos ofrecer alojamiento para estudiantes de familias más lejanas. Margaret, escúchame, interrumpió ella. Tengo experiencia enseñando y esta casa es lo suficientemente grande. Podríamos convertir 2 de las habitaciones de huéspedes en dormitorios y usar la sala grande para clases. Sam negó con la cabeza. Incluso si funcionara, no generaría suficiente dinero lo suficientemente rápido para resolver el problema inmediato. Margaret se mordió el labio pensando. De repente, una idea se formó en su mente. Era arriesgada y requeriría sacrificio, pero podría funcionar. Sam, dijo lentamente, ¿qué pasaría si tuviéramos $1,500 ahora, inmediatamente? Margaret, no te estoy preguntando dónde conseguirlos. Te estoy preguntando qué pasaría si los tuviéramos. Sam la miró con confusión. Bueno, podríamos ponernos al día con los pagos, mantener el banco tranquilo por un tiempo, y eso me daría la oportunidad de hacer que la venta de ganado funcione sin la presión de la ejecución inmediata. Margaret asintió decisivamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Margaret, ¿de qué estás hablando? Margaret caminó hacia el escritorio en el rincón de la cocina y sacó una pequeña caja de madera que había traído de Boston. Dentro había una serie de joyas que había heredado de su madre. Un collar de perlas, aretes de oro, un broche de diamantes y, más importante, un anillo de rubí que había pertenecido a su abuela. Estas joyas, dijo colocando la caja en la mesa frente a Sam, valen al menos $2,000. Podemos venderlas en San Antonio. Sam se quedó boquiabierto. Margaret, no puedo permitir que sacrifiques las joyas de tu familia por mis errores. No son mis errores, Sam, dijo Margaret firmemente. Son nuestros problemas ahora, y esta es nuestra familia ahora. Tommy, Annie, Rose, ellos son más importantes que cualquier joya. Sam tomó sus manos. Margaret, esas joyas son todo lo que te queda de tu familia, de tu vida antes de Texas. No, Margaret negó con la cabeza. Mi vida real comenzó cuando me convertí en la madre de esos niños. El pasado es hermoso, pero el futuro es lo que importa. Sam la miró durante un largo momento, y Margaret pudo ver la lucha emocional en sus ojos. Finalmente, su voz fue apenas un susurro. ¿Por qué harías esto por nosotros? Margaret sintió lágrimas picando en sus ojos. Porque amo a esta familia, Sam. Los amo a todos ustedes más de lo que pensé que era posible amar a alguien. Sam se levantó y se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. Margaret. En ese momento, escucharon pequeños pasos en las escaleras y Tommy apareció en la entrada de la cocina, frotándose los ojos somnolientos. ¿Por qué están despiertos?, preguntó confusamente. Margaret se secó rápidamente los ojos y sonrió. Solo estábamos hablando, cariño. ¿Tuviste una pesadilla? No, Tommy bostezó. Solo quería asegurarme de que todavía estaban aquí. El corazón de Margaret se derritió. Siempre vamos a estar aquí, Tommy, te lo prometo. Sam levantó a su hijo y lo abrazó fuertemente. Sí, campeón, siempre vamos a estar aquí. Mientras llevaban a Tommy de vuelta a su cama, Margaret y Sam intercambiaron miradas que hablaban de promesas profundas y un futuro que lucharían juntos para proteger, sin importar el costo personal. 2 meses después, el rancho Mackenzie había experimentado una transformación que iba mucho más allá de la física. La venta de las joyas de Margaret había proporcionado no solo el dinero necesario para saldar las deudas con el banco,
sino también capital para las mejoras que habían convertido parte del rancho en una próspera escuela rural. Margaret estaba parada en el porche delantero esta mañana de octubre, observando cómo 12 niños de las granjas y ranchos cercanos llegaban para sus lecciones diarias. Algunos caminaban desde granjas cercanas, otros llegaban a caballo con sus hermanos mayores, y 3 estudiantes de familias más distantes se quedaban en la casa durante la semana, durmiendo en las habitaciones de huéspedes que Margaret había convertido en cómodos dormitorios. «Buenos días, señora Mackenzie», la saludó Mary Henderson, una niña de 8 años cuya familia vivía a 10 millas al sur. «Mi mamá le mandó esto». Le entregó una canasta cubierta con una tela a cuadros. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó Margaret, levantando la tela para revelar una docena de huevos frescos y un pan recién horneado. «Dale las gracias a tu madre de mi parte, Mary». Este sistema de intercambio se había desarrollado naturalmente. Algunas familias pagaban las clases con dinero en efectivo, pero muchas contribuían con productos de sus granjas: huevos, leche, verduras, carne, tejidos caseros. Margaret había descubierto que esto no solo ayudaba a las familias que luchaban financieramente, sino que también creaba un sentido de comunidad y colaboración mutua. «Mamá Margaret, mamá Margaret». La voz entusiasta de Annie la llamó desde el interior de la casa. A los 4 años, Annie había asumido el papel de asistente oficial de la maestra, ayudando a Margaret a organizar materiales y dando la bienvenida a los estudiantes más jóvenes. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Margaret entrando a la sala grande que ahora servía como aula principal. «Tommy dice que ya sabe todas las letras, pero no puede recordar la Q», informó Annie con la seriedad de alguien reportando un asunto de gran importancia. Margaret sonrió. Tommy, ahora de 5 años, había florecido bajo la educación formal. Su mente curiosa absorbía información como una esponja, pero aún tenía la impaciencia típica de su edad cuando se trataba de memorización. «Bueno, vamos a ver si podemos ayudarlo a recordar esa Q problemática», dijo Margaret. La mañana transcurrió con el ritmo familiar que Margaret había llegado a amar. Lecciones de lectura para los más pequeños, aritmética para los estudiantes intermedios y geografía e historia para los mayores. Rose, ahora de 2 años y caminando con seguridad, se movía libremente entre los grupos, siendo mimada por todos los estudiantes que la consideraban la mascota oficial de la escuela. Durante el descanso del mediodía, mientras los niños comían sus almuerzos en el porche trasero, Margaret estaba en la cocina preparando té cuando Sam entró, quitándose su sombrero y sonriendo de una manera que la hizo detenerse en lo que estaba haciendo. «Tengo noticias», anunció Sam, sus ojos azules brillando con una alegría que Margaret no había visto desde que se conocieron. «¿Buenas noticias, espero?», preguntó Margaret, secándose las manos en su delantal. «El comprador de ganado de Kansas no solo compró la mitad de la manada como esperábamos». Sam se acercó a ella, su entusiasmo evidente en cada movimiento. «Quedó tan impresionado con la calidad de nuestros animales que quiere establecer un contrato a largo plazo. Comprará todo nuestro excedente anual a un precio premium». Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio y alegría. «¿Significa eso que...?» «Significa que no solo estamos seguros financieramente, sino que estamos prosperando». Sam tomó sus manos. «Y todo es gracias a ti, Margaret. Tu idea de la escuela nos dio el tiempo que necesitábamos, y tu sacrificio nos salvó». «Fue nuestro sacrificio», corrigió Margaret suavemente, «y nuestra idea. Somos socios en esto, ¿recuerdas?». Sam la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Margaret latiera más rápido. «Margaret, hay algo que he estado queriendo decirte durante semanas, pero no sabía cómo». Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por el sonido de risas infantiles que se convertían rápidamente en llanto.
Corrieron hacia el porche trasero para encontrar que uno de los estudiantes, el pequeño Jake Morrison, se había caído y se había raspado la rodilla. «Déjame ver, cariño». Margaret se arrodilló junto al niño de 6 años, examinando suavemente la herida. «No es muy profundo. Solo necesitamos limpiarlo y vendarlo». Mientras Margaret atendía a Jake con la paciencia y ternura que había desarrollado como madre, Sam la observó con una expresión que no pasó desapercibida para Héctor, quien había venido a reportar sobre las actividades del rancho. «Ese es el rostro de un hombre enamorado», murmuró Héctor en español, lo suficientemente bajo como para que solo Sam pudiera escucharlo. Sam se giró hacia su capataz, sorprendido. «¿Qué dijiste?» Héctor sonrió sabiamente. «Nada que no sepas ya en tu corazón, jefe. Esa mujer no solo salvó tu rancho y a tus hijos, te salvó a ti también». Las palabras de Héctor resonaron en la mente de Sam durante el resto del día. Esa noche, después de que todos los estudiantes habían regresado a sus hogares y los 3 niños Mackenzie estaban profundamente dormidos, Sam encontró a Margaret en el porche trasero, cosiendo a la luz de una lámpara de aceite. «¿En qué estás trabajando?», preguntó, sentándose junto a ella en el banco de madera que había construido poco después de su matrimonio. «Un vestido nuevo para Annie», respondió Margaret, mostrándole la tela azul claro decorada con pequeñas flores blancas. «Está creciendo tan rápido que pronto no le quedará ninguno de sus vestidos actuales». «Margaret», Sam puso su mano sobre la suya, deteniendo su costura. «Necesitamos terminar la conversación que comenzamos esta tarde». Margaret dejó su costura y se giró para mirarlo directamente. «De acuerdo». Sam tomó una respiración profunda. «Cuando te propuse este matrimonio, pensé que sabía exactamente lo que estaba obteniendo. Una socia práctica, una madre para mis hijos, una solución a un problema logístico». «Y eso es lo que obtuviste», respondió Margaret quedamente. «No», Sam negó con la cabeza. «Obtuve mucho más que eso. Obtuve una mujer que sacrificó todo lo que tenía de valor por una familia que apenas conocía. Obtuve a alguien que transformó una casa llena de tristeza en un hogar lleno de risas. Obtuve una socia que no solo me apoya, sino que me desafía a ser mejor de lo que pensé que podía ser». Margaret sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. «Sam, déjame terminar», interrumpió suavemente. «Margaret, en algún momento durante estos últimos meses, este matrimonio de conveniencia se convirtió en algo completamente diferente para mí. Me enamoré de ti, completamente, irrevocablemente enamorado». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Margaret. «¿De verdad?». «Más real que cualquier cosa que haya sentido en mi vida». Sam le secó las lágrimas con sus pulgares. «Te amo por la forma en que cantas canciones irlandesas a Rose cuando está inquieta. Te amo por la paciencia infinita que muestras cuando Tommy pregunta ¿por qué? Por 100ª vez en un día. Te amo por cómo convertiste a Annie en tu pequeña asistente y le diste un propósito que la hace sentir especial y necesaria». «Sam», susurró Margaret, su voz quebrada por la emoción. «Te amo por tu fuerza, por tu sabiduría, por la forma en que pusiste las necesidades de esta familia por encima de las tuyas propias, sin dudarlo ni un segundo», continuó Sam. «Y sé que esto cambia las reglas de nuestro acuerdo original, y si tú no sientes lo mismo». Margaret puso sus dedos sobre los labios de Sam, silenciándolo. «Por supuesto que siento lo mismo, Sam Mackenzie. ¿Cómo podría no hacerlo?». Sam la miró con sorpresa y esperanza. «¿De verdad? Me enamoré de ti la primera noche que pasé aquí, cuando te vi cargar a Tommy y Rose al mismo tiempo mientras escuchabas solemnemente el reporte de Annie sobre el bienestar de Dolly». Margaret sonrió a través de sus lágrimas. «Me enamoré más cuando vi cómo trabajas desde antes del amanecer hasta después del anochecer para proveer para tu familia,
y me enamoré completamente cuando vi la vulnerabilidad en tus ojos la noche que me contaste sobre los problemas financieros, confiando en mí lo suficiente como para mostrarme tu miedo. Sam la atrajo hacia él, y por primera vez desde su boda se besaron. No fue el beso casto y ceremonial de su día de bodas, sino algo profundo, apasionado y lleno de meses de sentimientos reprimidos y amor creciente. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Entonces», murmuró Sam contra su frente, «¿significa esto que nuestro matrimonio de conveniencia acaba de convertirse en un matrimonio real?» «Creo», respondió Margaret, con una sonrisa que iluminó todo su rostro, «que se convirtió en un matrimonio real el momento en que decidimos luchar juntos por nuestra familia, sin importar el costo». El sol de la tarde de Texas se filtraba a través de las ventanas del aula cuando Margaret observó a sus estudiantes trabajar en sus tareas de escritura. La escuela Mackenzie había crecido considerablemente en 5 años, y ahora atendía a casi 30 estudiantes de toda la región. Lo que había comenzado como una medida desesperada para salvar el rancho, se había convertido en una institución respetada que atraía familias desde lugares tan lejanos como Austin. Señora Mackenzie, la voz de Timothy Walsh, ahora de 14 años y uno de sus estudiantes más avanzados, la sacó de sus reflexiones. ¿Podría revisar mi ensayo sobre la historia de Texas? Por supuesto, Timothy. Margaret se acercó a su escritorio, notando con orgullo la mejora dramática en su escritura desde que había llegado 3 años atrás, como un niño tímido y atrasado académicamente. En el rincón del aula, Tommy, ahora de 10 años, estaba ayudando a algunos de los estudiantes más jóvenes con sus sumas. A los 10 años, ya mostraba las características de liderazgo natural de su padre, combinadas con la paciencia educativa que había aprendido de Margaret. Annie, de 8 años, dirigía un pequeño grupo de niñas en un proyecto de geografía, su naturaleza organizativa floreciendo en el ambiente académico. El sonido de pequeños pies corriendo hizo que Margaret levantara la vista. Rose, ahora de 6 años, irrumpió en el aula con su hermana menor, Elizabeth Margaret Mackenzie, de 3 años, siguiéndola de cerca. La pequeña Elizabeth, nombrada en honor tanto a la primera esposa de Sam como a Margaret, era una hermosa mezcla de las características de ambos padres: el cabello castaño, rojizo de Margaret y los ojos azules penetrantes de Sam. «Mamá», anunció Rose con urgencia, «papá dice que vengas rápido. Hay visitantes importantes». Margaret frunció el ceño. «¿Visitantes? ¿Sabes quiénes son? Gente elegante de la ciudad», respondió Rose. «Y papá tiene esa expresión que pone cuando algo muy importante está pasando». Margaret miró el reloj en la pared del aula. Faltaban solo 15 minutos para el final del día escolar. «Muy bien, clase, vamos a terminar temprano hoy. Timothy, tu ensayo está excelente. Sarah, practica esas tablas de multiplicar esta noche. Tommy, ¿puedes ayudar a los más pequeños a recoger sus cosas?» Mientras los estudiantes se dispersaban hacia sus hogares, Margaret se dirigió rápidamente hacia la casa principal, con Rose y Elizabeth corriendo a su lado. Su mente especulaba sobre quiénes podrían ser estos visitantes importantes y qué podrían querer. Al acercarse a la casa, pudo ver una carreta elegante estacionada frente al porche, del tipo que solo usaban las personas acomodadas de las grandes ciudades. Sam estaba parado en el porche hablando con un hombre mayor, distinguido, vestido con un traje caro, y una mujer de mediana edad con un vestido de viaje elaborado. «Ah, aquí está mi esposa», dijo Sam cuando vio acercarse a Margaret. «Margaret, me gustaría presentarte al señor Edward Thornfield, de la Fundación Educativa de Texas, y a la señora Catherine Morehouse, representante del Departamento de Educación del Estado». Margaret sintió una mezcla de nerviosismo y curiosidad mientras se acercaba para estrechar las manos de los visitantes. «Señora Mackenzie», dijo el señor Thornfield, con una sonrisa cálida,
Es un honor conocer finalmente a la mujer sobre la que hemos escuchado tantas cosas extraordinarias. ¿Escuchado cosas?, preguntó Margaret confundida. La señora Moorhouse se adelantó. Señora Mackenzie, los informes sobre su escuela han llegado hasta la capital del estado. El trabajo que está haciendo aquí, especialmente con niños de familias rurales que de otra manera no tendrían acceso a educación de calidad, ha capturado la atención de personas muy importantes. No entiendo, murmuró Margaret. Lo que están tratando de decir, intervino Sam con una sonrisa orgullosa, es que quieren que la escuela Mackenzie sea parte de un programa piloto del Estado para la educación rural, y quieren que tú dirijas el programa para toda la región. Margaret se quedó sin habla por un momento. ¿Yo? ¿Dirigir un programa estatal? Hemos estudiado sus métodos, señora Mackenzie, explicó el señor Thornfield. Su enfoque de combinar educación académica tradicional con habilidades prácticas, su sistema de intercambio que permite a las familias de bajos recursos acceder a la educación, y sus resultados excepcionales con estudiantes de diversos trasfondos. Todo eso representa exactamente el tipo de innovación que Texas necesita. Además, agregó la señora Moorhouse, su historia personal, una mujer educada del este que se adaptó exitosamente a la vida en la frontera y construyó algo extraordinario desde la nada, la convierte en una inspiración para otras mujeres que podrían seguir un camino similar. Margaret miró a Sam buscando orientación. Él se acercó y tomó su mano. La decisión es tuya, Margaret, dijo suavemente, pero quiero que sepas que estoy increíblemente orgulloso de lo que has logrado. Y si decides aceptar esto, toda la familia te apoyará completamente. ¿Qué implicaría exactamente?, preguntó Margaret. Mantendrías tu escuela aquí como está, explicó Thornfield, pero también viajarías por la región ayudando a establecer escuelas similares en otras comunidades rurales. Entrenarías a otros maestros en tus métodos y recibirías compensación del Estado, además de lo que ya generas aquí. Ajito, agregó la señora Moorhouse con entusiasmo. Eventualmente, cuando el programa se expanda lo suficiente, estarías en posición de influir en la política educativa a nivel estatal. Margaret sintió una emoción familiar corriendo por sus venas, la misma sensación que había experimentado años atrás cuando había decidido dejar Boston para enseñar en la frontera. Era la emoción de la oportunidad, del desafío, de la posibilidad de hacer una diferencia aún mayor. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó. Nos gustaría una respuesta dentro de 2 semanas, respondió Thornfield. Entendemos que es una decisión importante que afectará a toda su familia. Después de que los visitantes se fueran, Margaret se sentó en el porche trasero con Sam, mientras los niños jugaban en el jardín. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con los tonos dorados y rosados que había llegado a asociar con la paz y la contemplación. ¿Qué piensas?, preguntó Sam después de un largo silencio. Pienso, dijo Margaret lentamente, en la mujer que era cuando llegué a Esperanza Valley hace 5 años. Estaba desesperada, sin opciones, aferrándome a un trabajo que había perdido y a una vida que se estaba desmoronando. ¿Y ahora? Margaret sonrió, observando a Tommy enseñar pacientemente a Elizabeth cómo lanzar una pelota, mientras Annie y Rose construían una casa elaborada para las muñecas de Annie. Ahora tengo una familia que amo más que a mi propia vida, un hogar que construimos juntos con trabajo duro y determinación, y la oportunidad de impactar la educación en todo Texas, dijo. Es más de lo que jamás soñé que fuera posible. ¿Vas a aceptar?, preguntó Sam. Margaret se giró para mirarlo. ¿Qué opinas tú? Sam sonrió, esa sonrisa que había aprendido a amar tanto, la que transformaba completamente su rostro y hacía que sus ojos azules brillaran con calidez. Pienso que la mujer que conozco y amo nunca podría rechazar la oportunidad de ayudar a más niños a recibir la educación que merecen, dijo,
Y pienso que nuestros hijos necesitan ver a su madre perseguir sus sueños y hacer una diferencia en el mundo. Significaría viajar algunas veces, advirtió Margaret, y significaría que cuando estés en casa estarás aún más ocupada que ahora, agregó Sam. Pero también significaría que la mujer que amo estará haciendo exactamente lo que nació para hacer. Margaret se inclinó hacia él, apoyando su cabeza en su hombro fuerte. Te amo, Sam Mackenzie, por creer en mí, por apoyarme, por construir esta vida hermosa conmigo. Te amo también, Margaret Mackenzie, respondió, besando la parte superior de su cabeza. Mi socia, la madre de mis hijos, mi mejor amiga y el amor de mi vida. Mientras el sol desaparecía completamente detrás de las montañas y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo infinito de Texas, Margaret reflexionó sobre el increíble viaje que la había llevado desde una profesora desesperada sin opciones hasta una mujer con una familia próspera y la oportunidad de cambiar la educación en todo el estado. Había comenzado con una propuesta simple. Necesito una madre para mis hijos, y tú necesitas refugio. Pero se había convertido en algo infinitamente más rico y complejo. Un amor verdadero construido sobre respeto mutuo, sacrificio compartido y la determinación conjunta de construir algo hermoso y duradero. Mamá, papá, la voz de Tommy los interrumpió. Elizabeth dice que las estrellas son agujeros en el cielo, pero yo le dije que son soles muy lejanos. ¿Quién tiene razón? Margaret y Sam intercambiaron sonrisas divertidas. Bueno, dijo Margaret levantándose y extendiendo sus manos hacia los niños. ¿Por qué no entramos y les cuento la historia real de las estrellas? Y podemos tomar chocolate caliente, añadió Rose con entusiasmo. Y galletas, agregó Annie. Mientras la familia se dirigía hacia la casa, con las risas infantiles llenando el aire nocturno y las luces cálidas de las ventanas prometiendo comodidad y amor en el interior, Margaret sintió una gratitud profunda y completa. Había encontrado mucho más que refugio en Texas. Había encontrado su hogar, su propósito y su corazón verdadero. Y mientras miraba hacia el futuro, con nuevos desafíos, nuevas oportunidades y la promesa de muchos años más de amor y crecimiento juntos, supo que no cambiaría ni un solo momento del viaje extraordinario que la había llevado hasta aquí. El rancho Mackenzie se quedó en silencio bajo las estrellas, pero era un silencio lleno de contentamiento, sueños cumplidos, y la promesa silenciosa de muchas más aventuras por venir para la familia que se había formado a través del amor, la determinación y la creencia inquebrantable de que juntos podían superar cualquier desafío que el futuro les presentara. Fin.